Estuve aquí predicando, hermanos, no sé si se recuerde, comenzamos el libro de Efesios. Estudiamos el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 14. Pablo hablando en esta ocasión a esta iglesia de que ellos tenían algo significante en Cristo. Pablo los agarra, los toma, los aparta en un lugar específico y les comienza a hablar lo significante que ellos eran para el gran Dios que él servía. Y comienza a elaborar y a decir que esa ciudad pagana en la cual ellos vivían era mucha la presión que como cristianos llevaban, pero no obstante, Pablo toma el tiempo suficiente para decirles que en Cristo se encuentra la verdadera significancia. Es decir, Pablo se esforzó en meter eso en sus mentes y en sus corazones para que ellos automáticamente cambiaran su modo, cambiaran su manera de ver las cosas, cambiaran su mentalidad, como decimos, cambiaran su chip en cuanto al servicio a Dios se refiere. Porque Pablo miraba que ellos estaban en una tremenda presión porque esa ciudad era tan pecadora, hermanos, había tanta idolatría. Miramos esa ocasión que se hacían cosas inimaginables dentro del templo. Se hacían orgías, hermanos, que la verdad daban pena, daban tristeza, causaba a Dios le daba un tipo de ira, de repugnación al ver lo que se hacía en lo que ellos llamaban los templos de Dios. Y entonces ellos estaban pasando por esta presión. Pablo, llegamos al capítulo, seguimos con el capítulo 1, versículo 15 al versículo 23. Eso es lo que vamos a mirar en unos instantes, pero permítame primero, déjeme darle un poquito de introducción a lo que está pasando aquí. Mientras vaya abriendo su Biblia, por favor. Ok, déjenme abro esta cosa porque ya se me cerró. Y ya se me olvidó la contraseña, hermanos. Y ya estamos en serios problemas. Ok. Ya. Y le atinó, hermano. Híjole. Continuando con nuestra estudios en este capítulo primero, hermanos, sobre el libro de Efesios. Recordemos que este libro de Efesios ha sido mencionado como el libro supremo del Nuevo Testamento. La palabra supremo tiene la idea con algo superior, algo diferente, algo muy por encima de lo normal. No obstante, este libro de Efesios, hermano, fue escrito a personas comunes del día, a personas como usted y como yo que tenían una rutina. Fue escrito a trabajadores comunes. Entendamos, hermanos, que Dios nunca pone cosas en la Biblia solo para que se miren bien o para que suenen bien. La palabra de Dios nos dice que toda la escritura es, ¿qué, hermanos? Inspirada por Dios. ¿Y qué sigue? Y útil para enseñar. Y dice la palabra de Dios que todo lo que se escribió antes se escribió para ¿qué? Nuestra enseñanza. Entonces Dios lo dejó allí con un propósito, con algo en mente. Él intenta que estas grandes verdades de la palabra de Dios se queden tan injertadas, tan arraigadas en nuestros corazones, tal y cual cuando se nos presentó por primera vez el Evangelio. Como usted y yo lo abrazamos, lo hicimos real en nuestras vidas, porque la palabra de Dios es un libro real. Lo agarramos, se nos explicó, en Cristo hay esperanza, en Cristo hay redención, en Cristo hay perdón de los pecados, en Cristo encontramos un futuro diferente y en Cristo encontramos que podemos cambiar con la ayuda de Él nuestras futuras generaciones y nosotros agarramos eso. Después fue tanto nuestro gozo y que se convirtió en lo que conocemos ahora como el primer amor.
Eso es lo que Dios tiene en mentalidad en cuando nos dejó escrito el libro de Efesios, que permanezcamos arraigados a esa mentalidad. Y Dios nos da seria advertencia y nos dice que nos cuidemos de no ser culpables, de tener conocimiento y no poner por obra lo que conocemos, lo que sabemos, lo que nos dice Él en su palabra. Capítulo 1 al capítulo 3. Déjenme, le doy un recordatorio. Dije la anterior ocasión, Dios construye una fundación en la cual el cristiano debe vivir su día cotidiana y su vida cristiana. Capítulo 1 al capítulo 3, Dios lo usa como una fundación para que nosotros vivamos nuestro día. Es decir, que lo tomemos capítulo 1, 2 y 3 tan en serio, que practiquemos sus verdades para que ellas nos ayuden a nosotros a hacerle frente a las demandas que vienen en nuestro diario vivir. Y vamos a estar viendo acerca de estas demandas. Después, capítulo 4, 5 y 6 nos dice que ahora que ya conocemos en el capítulo 1, 2 y 3 esas verdades, capítulo 4, 5 y 6, Dios espera que vivamos en esas verdades. 3 capítulos se nos dice, 3 capítulos Dios nos dice, ya te lo dije, ahora yo espero que tú vivas. Y ahí es donde, como dicen los americanos, that's where the road, the rubber meets the road. Quiere decir que es allí donde realmente va a hacer la diferencia en la vida cristiana. Llegamos al libro de Hebreos y el escritor por mandato de Dios le habla duro a los oyentes y le dices, vosotros siendo ya maestros tenéis necesidad. Pero ¿por qué Dios dice de leche siendo ya maestros? ¿Por qué? Porque ellos olvidaron capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 del libro de los Efesios, donde Dios dejó esas verdades. Ahora ellos ya estaban en la etapa, en el periodo, en su estación, donde capítulo 4, 5 y 6 tenía que ser real, donde ellos tenían que aplicar. Templo Bautista, me temo que muchos de nosotros todavía estamos en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Se nos dicen las verdades de Dios, se nos hablan las verdades de Dios, se nos predican las verdades de Dios a diestra y a siniestra, pero pareciera como que no nos entran esas verdades. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros nos encontramos en nuestro diario caminar batallando con las mismas cositas, simples y sencillas. Nosotros no podemos vivir una vida en correcta relación los unos con los otros a menos de que Dios se ha puesto en el lugar correcto en nuestras vidas. Así está de fácil. Nosotros nunca vamos a ser cristianos fructuosos y la verdad, nunca vamos a poder llegar a la plenitud de entender claramente cuando el Señor Jesucristo en las bienaventuranzas del monte, del sermón del monte dice, vosotros sois la sal, vosotros sois la luz del mundo. Porque para poder llegar a una completa entendimiento de estas verdades que está declarando el Señor Jesucristo en el sermón del monte, necesitamos ya nosotros estar bien acimentados, bien firmes en capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Efesios. Es decir, ya conocemos muy bien eso. Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, si pudiéramos describirlos de otra manera y darle otro panorama, un título general, pudiera ser los principios de un cristiano nuevo. Los primeros pasos de un cristiano, donde se enseñan que el apartarse del mal, Dios lo mira bien, donde se nos enseña que la palabra de Dios debe de ser impregnada en nuestros corazones y en nuestras vidas y practicarla.
Y es también allí donde se nos enseña la importancia de orar, donde se nos enseña la importancia de venir a la iglesia, donde nos enseña la importancia de procurarnos los unos con los otros. Es allí donde encontramos realmente una comunión más íntima con el Señor. Nosotros no tendremos el poder correcto como padres. No tendremos el poder correcto como madre, no tendremos el poder correcto como hijos, no seremos los trabajadores que Dios quiere que nosotros seamos si no estamos viviendo en estas verdades. ¿Cuáles verdades? Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Efesios. Y esto era lo que Pablo estaba tratando con estos cristianos en esta ocasión, en esta iglesia. Recordamos que esta iglesia estaba sentada en el corazón de una ciudad pagana, lo acabo de mencionar. Y su punto de vista, su perspectiva de ver las cosas estaba basado en que ellos habían sido instruidos en la teología romana de aquel entonces. Sobre todo esto, esta gente estaba obsesionada con sus múltiples dioses, y Pablo habla muy seriamente en estos 3 capítulos acerca de esta cuestión. Porque recordemos, si ellos eran salvos, si ellos eran ya hijos de Dios, pero les costó arraigarse la mentalidad y la idea que tenían de esos dioses. Dios tuvo que hacer una obra sumamente extraordinaria para cambiar sus corazones. Pablo les estaba diciendo en estos capítulos que ellos tenían una vista muy corta porque ellos servían y estaban familiarizados con un Dios pequeño. Y Pablo decía esto con clara validez y respaldo de la palabra de Dios, porque en el Antiguo Testamento, en cada uno de los profetas que Dios usó, les hablaba acerca de sus dioses pequeños. Recordemos, hermanos, y tiempo bastaría aquí, Elías en el monte les habló acerca de un Dios pequeño. Cuando Saúl se rebeló, Dios usó al profeta para decirle: tú estás sirviendo a un Dios pequeño. Entonces llegamos al Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo comenzó a decirles: ya basta, saquen los ídolos de vuestros corazones. El Dios que yo veo, del Dios que me ha enviado, es el gran Dios del cielo, es el gran Dios que formó el universo. El gran Dios que está en lo alto es el gran Dios que debemos nosotros servir. Los dioses que este pueblo tiene son dioses pequeños. Su punto de vista de esos dioses dependía de sus circunstancias. Si llovía, era porque el Dios fulano lo permitió. Si no llovía, es porque el Dios fulano estaba enojado porque no llovía. Si no se levantaban buenas cosechas, era porque había caído maldición de tal Dios. Y bueno, era una infinidad y un descontrol tremendo que afectó a muchos cristianos a que su manera de ver al gran Dios del universo, al Dios que está y tiene su trono en el tercer cielo, y esto provocó que ellos miraran al Dios del cielo como el Dios de la tierra, al Dios pequeño. Y estoy diciendo todo esto, hermanos, porque Pablo tomó mucho tiempo para decirles en dónde estaba su error. Y llegamos al versículo 15 en adelante y les habla de otro tema bien especial, bien específico. Miramos en el versículo 1 hasta el versículo 14 que Pablo se esfuerza en enseñarles lo significante que había en la vida siguiendo a Dios. Llegamos al versículo 15 al versículo 23 y Pablo les habla: nuestro Dios no es un Dios pequeño. Servimos a un Dios grande. Vamos a leer, hermanos, ahora sí el versículo 15 en adelante. Si ya lo tiene, sígame con su vista. Es buen hábito siempre traer su Biblia, hermanos.
se haga procure siempre eso de que se le olvide la pintura, hermana, pero la Biblia que no se le olvide. Hermano, que se le olvide los zapatos, pero que la Biblia no se le olvide cada vez que vengamos a la predicación. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, está hablando a la iglesia el apóstol Pablo, y de vuestro amor para con todos los santos. Es decir, que Pablo miraba en esta iglesia que se preocupaba por los santos, se preocupaba por los hermanos. No ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, y os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento en Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supreminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridades y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llenó en todo. Vamos a orar. Señor, su pueblo reunido aquí una vez más, gracias porque nos ha permitido llegar el miércoles, la mitad de la semana, nos ha protegido la primera semana, y rogamos el resto de la semana, Señor. Pero en este momento le pedimos que usted nos hable, Padre bendito, por medio de su palabra, que su espíritu nos mantenga alertas. Su pueblo ha venido, ha desafiado a la flojera, ha desafiado la enfermedad, ha desafiado a la adversidad, a la piedra de tropiezo que puso el diablo para que ellos llegaran, y por fin pudieron llegar. Ahora le pidamos que su espíritu lleve a cabo su propósito, usando a este siervo inútil para su gloria. Ayude que estos próximos minutos, Padre bendito, nosotros podamos tener nuestra atención en su palabra, y que podamos agarrar de estos versículos una verdad, podamos llevar con nuestros corazones a nuestros hogares, y que ellos sea el ayo, la fuerza, la vitamina, la sustancia que nos motive para continuar haciéndole frente al diablo el resto de la semana. Le ponemos estos minutos en sus manos, le pidemos que usted sea honrado y glorificado. Le pidemos todo esto, Padre bendito, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Una de las maneras que podemos extender nuestra ayuda a las personas que tienen a Dios como a un pequeño Dios, primera cosa, hermanos, es orar por ellos. El mundo está torcido. Dije al principio, este mundo no se va a componer, va de mal en peor. Ahora ya el hacer burla de las cosas de Dios ya es algo normal, es algo habitual, es algo común para ellos. Es por eso que nosotros debemos de orar, no solamente por esta situación, para que ya que Dios no retarde tanto su venida, ¿verdad? Pero primeramente que sean salvos. Pero también, hermanos, orar por su hermano en la fe, porque estamos siendo tan abrumados con este sistema, con este movimiento, que nuestra manera, nuestro corazón, nuestro caminar en las cosas de Dios tienden a desviarse un poquito. Tienden a perder su perspectiva de la manera que Dios quiere que se mantenga, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que nos ha dicho ya por medio de tantos siglos, de tantos años que se ha predicado este bendito libro. Orar los unos por los otros. Cuán necesario, hermanos, es la oración. Muchos de nosotros hemos experimentado en carne viva lo que
el diablo y este sistema diabólico está haciendo con la humanidad. ¿Sabe lo único que nos va a sacar a flote, hermanos? Es la oración. Oremos sin cesar, dice la palabra de Dios. En otra parte dice orar en todo momento, en tiempo y fuera de tiempo, cuando me sienta bien, cuando no me sienta bien, cuando todo marche bien, cuando las cosas no vayan bien, cuando haya días nublados y días soleados, días airosos, días fríos, días nevosos, donde caiga nieve, donde caiga lluvia. Oremos en todo tiempo. Esta iglesia depende de sus oraciones. Nuestros familiares dependen de nuestras oraciones. Y déjenme le pongo un poquito más de peso aquí a la balanza. ¿Sabía usted que nuestras futuras generaciones, sabe de qué dependen? De nuestras oraciones. Aunque tengamos una iglesia fuerte, una iglesia vigorosa, si ese vigor, si esa fuerza no van acompañadas de oración, déjeme decirle que la fuerza se va a terminar, los brazos se van a cansar, la sabiduría se va a terminar. Cuán necesaria es la oración en nuestras vidas, especialmente aquellas que deben de ser elevadas a Dios, diciendo: Señor, por favor, cambia mi mentalidad de verle a usted, en vez de verle a un Dios pequeño, que yo pueda ver su grandeza, porque el día que yo pueda ver su grandeza, voy a poder entender que la vida cristiana hay significancia. El día que yo pueda ver su grandeza, Padre Celestial, y que yo pueda hacer el Salmo 8 como lo fue en el corazón de David, cuando dijo: Señor, cuando veo en los cielos las estrellas que tú formaste, yo digo cuán grande es mi Dios. El día que yo pueda ver a ese Dios grande, mi manera de ver las cosas en la vida cristiana va a cambiar, hermanos. Va a regresar el gozo a mi corazón. Va a regresar el deseo de meterme más a leer la Biblia. Desde el principio del año hicimos el reto de leer toda la Biblia en este año. Ya quedan escasos octubre, noviembre, ya septiembre ya se nos fue, octubre, noviembre y diciembre. 3 meses. ¿Cómo va usted con su lectura de la Biblia? Si yo estoy flaqueando en esa área, si yo estoy flaqueando en el área de la oración, si no soy constante el venir a reunirme, si no le pongo empeño en buscar el bienestar y orar por mi hermano, mi hermana, por la iglesia en general, ¿sabe lo que estoy diciendo? Quizás mis palabras no lo están haciendo, pero yo estoy demostrando que yo tengo un Dios pequeño en mi vida. Y muchas las veces nosotros nos quedamos asombrados como el profeta Isaías fue usado por Dios cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Decimos: wow, ¿cómo puede llegarse hasta allá? Bueno, hermano, cuando yo no oro por mi hermano en la fe, cuando yo no soy fiel a Dios en las cosas básicas, que debe envolver en la vida de un cristiano, exactamente yo estaré llevando a cabo lo que esta ciudad de Éfeso estaba haciendo, de mirar al Dios grande, bajarlo al nivel de los dioses pequeños. A través de todo este valle de Yakima, hermano, está lleno de iglesias y de miembros de iglesias donde tienen al gran Dios como el Dios de la tierra. El supremo, en creación, el principio, Él lo creó con su poder, con su palabra, para que la humanidad se diera cuenta de la grandeza del gran Dios que tenemos en el cielo. El gran yo soy que le manifestó a Moisés. Había algo específico en que la gente viera lo grande que era el Dios del cielo. Y a través de los siglos Dios ha esforzado en manifestar su gracia y su poder. El hecho que nos haya salvado, hermanos,
Eso nos da a nosotros constancia de que hay un Dios grande, porque la verdad, los dioses que teníamos nosotros, los dioses pequeñitos, no daban ni un centavo partido a la mitad por nosotros. Dígame si sí lo daban por usted. Por mí no. En vez de salir, me jalaban más para hundirme más en la mentalidad, en la inmundicia que este mundo se envuelve. Hasta que vino el gran poder de Dios y pude ver su grandeza. Y pude decir, ese es mi Dios. Cuando esas verdades estén en nuestros corazones, en nuestras vidas, va rotundamente a cambiar nuestra manera de ver al gran Dios del universo, al gran Dios de la creación, el gran yo soy, al gran Dios que dividió las aguas, el gran Dios que abrió el río, el gran Dios que devoraba altares en fuego, al gran Dios que alimentaba a multitudes. Ese es el gran Dios que Dios quiere que nosotros veamos. Y cuando lo veamos de esa manera, nuestra manera de ver las cosas va a cambiar, hermanos. Vamos a ser más genuinos, vamos a ser más transparentes, vaya aquí la redundancia, vamos a estar más entregados a Dios y a su obra. Es decir, que cada vez que Dios nos hable, vamos a estar rendidos aquí en su altar diciendo, Señor, ten misericordia de mí porque tú me has hablado y tú quieres que yo haga esto, yo haga aquello, y aquí estoy rendido delante de usted. Y eso es lo que Pablo estaba diciéndole en estos versículos a esta iglesia. El Dios que ustedes tienen no es el Dios que los paganos tienen. El Dios que usted tiene, querida iglesia, es un gran Dios. Es el Dios de los dioses. Quiero animarle, número uno, decirle que nosotros no servimos a un Dios de propósitos pequeños. Número uno, nosotros no servimos a un Dios de propósitos pequeños. Dios no es un Dios de pequeños propósitos. ¿Sabe cómo lo mira a usted? Como algo potencial en el cual Él puede llevar a cabo grandes cosas. Déjese usar por Él. No deje que la mentalidad de un Dios pequeño le quite eso que Dios quiere hacer en usted y quiere ser en usted y a través de usted. Porque tenemos a un Dios de propósitos grandes para nuestras vidas. El hecho que nos haya rescatado, nos haya salvado, eso nos da a nosotros la constancia de que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Jesús nos llamó fuera de las tinieblas. Piense por un momento donde usted estaba. Jesús nos llamó de donde andábamos, en esa, pues cosas que no se pueden ni explicar, de las cuales Dios nos rescató. A muchos de nosotros, hermanos, nos rescató directamente ya cuando estábamos en las garras del diablo. Teniendo esto en mente, ¿no cree usted que debería de cambiar nuestra manera de ver al Dios del universo como un Dios grande? Nos llamó para que seamos sal, nos llamó para que seamos luz, nos llamó para que seamos santos, nos llamó para que vivamos una vida con propósito, que vivamos una vida con sueños, que vivamos una vida con retos, que vivamos una vida en gratitud, en fin, que vivamos una vida con sentido. Ahora la vida cristiana, hermano, qué aburrición fuera que solamente Dios nos tuviera aquí para vivir un día más. Qué aburrición. Pero así es como el mundo y sus dioses se manejan. Un día más. No,
cada día que Dios le da a usted de vida, cada vez que usted, cada mañana cuando usted se levanta y pone con firmeza el primer pie al piso, bajándose de su cama y da su primer paso, abre la ventana de su sala, de su recámara y ve lo hermoso de la mañana. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Dios nos ha dado otro día con propósito. Y que está en nuestras manos el elevar ese propósito para que traiga honra y gloria al Dios grande que tenemos, o hacer a un lado sus propósitos, vivir nuestra vida enfocados en nosotros mismos, envueltos en nuestros problemas, envueltos en nuestros flaquezas y debilidades, y muchas las veces viviendo en remordimientos y dolor del pasado. Si vivimos en ese día, ¿sabe qué? Nos vamos a ir al final del día cansados y no va a haber descanso para nosotros. Pero ¿por qué sucede todo esto? Bueno, hermano, porque se nos ha olvidado que Dios tiene propósitos grandes en nuestras vidas. Es nuestro trabajo, es nuestro deber, y aquí es donde está lo emocionante de la vida cristiana. ¿Quién dijo que la vida cristiana era aburrida? Nuestros familiares dicen otra vez a la iglesia, el miércoles a la iglesia. Le voy a decir cómo está la semana aquí en la iglesia. El martes a las prácticas. Pues ¿qué tanto hacen los martes? Nada más a gastar gasolina. Y luego llega el miércoles y que ya la iglesia, pues ¿qué tanto van a la iglesia? Llega el jueves y otra vez las prácticas de las rondallas, del coro, del drama, y de todo lo que se hace. Llega el sábado y que a las 10:30 los jóvenes. Llegan las 4 de la tarde y que ahora otra vez a la iglesia. ¿Ahora qué van a hacer? Ahora vamos a ir a repartir folletos y hablar de Cristo y a la gente a la iglesia. Llegan a las 6 de la tarde, vamos a la iglesia, otra vez a la iglesia. ¿Qué hacen a las 6 de la tarde? Es cuando va a jugar el clásico nacional. ¿Cuándo van a jugar los Bravos contra los lentos de allá del sur? Acaba de comenzar el fútbol season, pastor. Y que están las eliminatorias ahorita para el Mundial el 2026. Estados Unidos, México y Canadá. Luego se llega el domingo, después del mentado coro, práctica de coro. Llega el domingo en la mañana y te ven con la Biblia saliendo nuestros familiares y dicen, ¿y ahora dónde vas? ¿A la iglesia? ¿Es domingo? Otra vez a la iglesia, pues que no acabo de ir martes, miércoles, jueves y sábado, y ahora el domingo. Y si llega el domingo en la tarde, ¿y dónde vas ahora? Ahora voy al servicio en la tarde. Otra vez, pues qué vida tienes, hermano. Eso es lo básico. ¿Sabe lo que ellos no pueden captar? Lo que ellos no pueden captar es de que usted y yo tenemos la viva oportunidad de servir a un Dios grande que tiene propósitos en nuestras vidas. Cuando yo no vengo a la iglesia, cuando yo no leo la Biblia, cuando yo no vengo a la oración ni tomo tiempo para orar en mi casa, cuando no tomo tiempo para venir y compartir, ser sal y ser luz a este mundo, cuando yo no tomo tiempo para venir a orar por las necesidades de mis hermanos, de mi hermana, de toda la iglesia el sábado, ¿saben lo que estoy diciendo? Dios no tiene propósito para mí hoy en este día. Y todo totalmente lo opuesto. Dios sí tiene propósitos en su vida y en mi vida. Y déjeme decirle que son propósitos grandes, porque sirvemos a un Dios grande, ¿sí o no? Y Pablo lo que le estaba diciendo a esta iglesia, tenemos un Dios con propósitos grandes, el cual quiere que nuestra vida cristiana sea vivida en su plenitud, a lo máximo. Y es nuestro trabajo buscar el rostro de Dios y decir, Señor, ¿qué es lo que tienes para mí? Y eso es lo que hace emocionante la vida cristiana, que todos los días debemos de estar en continua comunicación delante de Dios. Señor, ahora ¿qué tienes para mí? Señor, yo sé que tú tienes algo para mí. ¿Qué es? Ayúdame porque estoy ciego, mi corazón está frío en las cosas espirituales, pero yo sé que tú tienes algo para mí.
Porque yo sé que tú eres un Dios grande y yo sé que tú eres un Dios de propósitos grandes. Cuando usted y yo nos envolvamos en esto, hermano, vamos a darnos cuenta que la vida cristiana es divertida. Wow, cuando usted y yo nos envolvemos en buscar qué es lo que Dios quiere para nosotros en el día que Dios nos ha dado, y podamos ver cómo Dios literalmente obra con su mano para abrir oportunidades. Eso es lo emocionante de la vida cristiana. Eso es lo que nos va a motivar a nosotros estar aquí cada vez que esas benditas puertas sean abiertas y cada vez que este bendito libro se abra. Ahora entiendo por qué hay mucha frialdad en la cristiandad de hoy en día. Cuando un triste, mugroso partido de deportes nos llama más la atención que venir a la iglesia. Y a través de todo este valle de Yakima, iglesias han cerrado sus puertas porque ya no hay interés en los feligreses de venir a congregarse. ¿Por qué? Porque han perdido eso. ¿Qué es lo que han perdido? Han perdido su propósito en Cristo. Han perdido su propósito. Y no lo estoy hablando del Viva su propósito, ese libro de esos Smiley que le llaman. No. Le estoy hablando del propósito divino que está en la palabra y que encontramos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios con propósitos. Número uno, hermano, tenemos a un Dios con propósitos grandes en nuestra vida. Número dos, hermanos, nosotros no servimos a un Dios de pequeño poder. Nosotros no servimos a un Dios con poder pequeño, con poder limitado. Nosotros no servimos, esta iglesia no sirve a un Dios con poder pequeño. El poder de Dios se ha manifestado en muchas áreas, en muchas maneras. Se ha manifestado en la creación, se ha manifestado en lo que Dios ha hecho en esta tierra. Detiene el sol en su curso. ¿Quién lo ha hecho anteriormente? Solamente el Dios de poder. Cuando aquel varón tuvo que simplemente, Señor, detén Gabaón, detén el sol allá. Y Dios escuchó eso. Y el sol se detuvo. Cosa que jamás había sucedido en la tierra. Para que el pueblo ganara, lo que venciera en batalla. ¿Quién lo pudo hacer? Solamente el Dios de poder. El Dios poderoso. Les mencioné de Elías en el monte Carmelo. Cuando les dijo, ahora ustedes háganlo y clámenle a su Dios. Después él se burlaba. Su Dios no tiene poder. Grítele más fuerte. Está dormido, se ha ido de vacaciones, o está por allá en la playa, o se fue a las montañas, o anda por allá en México. Grítele más fuerte. Elías sabe decir una cosa: su Dios no tiene poder. Dice la Biblia que llegó el tiempo en que Elías ofreció el holocausto y se arregló. Entendamos que Dios no comparte el mismo altar con los ídolos de este mundo. Así es de que él tuvo que acomodar el altar que le agradó a Dios. Y dice que lo preparó y hizo una zanja alrededor y le echó muchas tinajas de agua, de tal manera que la zanja se llenó y se llenó de agua, todo eso. Y lo único que pudo decir, lo que tuvo que decir Elías fue: Señor, manifiesta tu poder. Esa es la palabra de Dios, que descendió fuego del cielo y consumió el holocausto, hasta las piedras se derritieron y se tomó toda el agua. Eso es un Dios de poder. Y cuando leemos esas historias, hermano, a través de la palabra de Dios, nos quedamos nosotros plasmados diciendo: wow. Pero déjeme decirle una cosa: ese Dios es el mismo de hoy. Es el mismo Dios. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que nosotros hemos tenido la osadía de quitarle su grandeza y dársela a esta vida. Hemos tenido la osadía, el atrevimiento,
Hemos sido lo suficiente sagaces para quitar de poder, del poder al gran Dios poderoso para dárselo a esta vida. El mundo de hoy en día está desenfrenado, dándole su devoción a otras cosas que no tienen poder. Y Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso: ya tienen a Cristo, ya tienen la salvación, ya tienen un buen propósito. Cuiden de guardar a Dios en el lugar de poder que Él debe de ser guardado. Servimos a un Dios poderoso, hermano. Dije hace unos instantes, nosotros hemos experimentado en nuestras vidas la mano de la grandeza de Dios. Guardó a Daniel del foso de los leones, da la victoria a David sobre Goliat. Y bueno, hermanos, las historias aquí fueran interminables. Todo esto nos dicen una cosa, y eso es que nosotros los cristianos debemos de ver el poder de Dios. Hay un punto en que Pablo está tratando de hacer énfasis, y el punto que él está tratando de enfatizar, de resaltar, es de que todo poder en nuestras vidas deben de estar y deben de venir directamente del poder divino. Debemos de estar conectados realmente de la fuente de poder, donde realmente nos va a ayudar a nosotros a ser cristianos con propósitos, para que podamos nosotros manifestar el poder del gran Dios. Y número 3 y último, hermano, nosotros no servimos a un Dios con una posición pequeña. Nuestro Dios tiene una posición que debe de ser honrada y glorificada por cada uno de los que estamos aquí. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos encontrado en el lugar donde, en nuestras vidas, donde olvidamos de lo que realmente es Dios? ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado en ese camino tenebroso de comenzar a contemplar a olvidar de la grandeza y el poder y la magnificencia que tiene nuestro gran Dios? Dios nos ayude, hermanos, porque la verdad estamos viendo, como les dije hace unos instantes, tiempos difíciles. Tiempo nos faltaría en el reloj para poder ver a través de todo este bendito libro, versículo tras versículo, que nos hablen de lo que realmente es Dios y lo que Dios quiere que sea en nuestras vidas. ¿Cómo estamos representando el poder de Dios? ¿Cómo estamos nosotros representando los propósitos de Dios? ¿Qué posición tiene Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas? Eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfesos. Se esfuerza y les dice que nuestro Dios es un Dios poderoso, es un Dios. Y hermano, la verdad, Pablo no les estaba diciendo una cosa nueva. Pablo simplemente les estaba nuevamente recordando las cosas que ellos ya sabían. Pero ¿por qué Pablo les recuerda nuevamente las cosas que ellos ya sabían? Simple y sencillamente, hermanos, porque tendemos a olvidarnos. Simple y sencillamente nosotros somos creación que está inclinada a olvidarse de todo. La verdad que a veces hasta el nombre se nos olvida, porque estamos tan envueltos con los quehaceres de la vida cotidiana. Y muchas de las veces eso es un peligro, porque quitamos y hacemos a un lado a Dios, porque hay cosas que yo necesito arreglar, hay cosas que yo necesito solucionar, y Dios dice: no, espérate. Yo tengo propósitos contigo, y esto que te está pasando es para que tú entiendas este propósito. Ah, Señor, ahora lo veo. No, espérate. Yo quiero que tú veas
con esto que yo te quiero enseñar, que tú entiendas de que yo soy un Dios poderoso, que yo no tengo ni comparto mi poder con los dioses de esta vida. Mi poder es por encima de todo entendimiento. ¿Pero en qué, Señor? Te he dado vida eterna. Dime si no eso es poder. Te he dado la voluntad para levantarte otro día. Dime si no es eso, ¿qué es? Es poder de Dios. Pero ¿por qué, Señor? A veces nosotros nos empeñamos en bajar su posición que usted tiene allá y traerla a esta vida, a este mundo perverso, pecador, que va de mal en peor. ¿Por qué nos empeñamos? Quizás no lo hacemos con nuestras palabras, pero hermano, muchas de las veces nos encontramos con nuestros actos llevando a cabo lo que Pablo le estaba diciendo a esta iglesia. Hay poder, hay poder, sin igual poder, el Jesús, quien murió, bla, bla, bla. Y suenan muy bonitas esas canciones, esos cantos, himnos, cuando van acompañados con el piano, con los instrumentos. Pero a veces como que no lo entendemos. Es por eso que Templo Bautista de Yakima necesitamos caer de rodillas hoy en este día y decirle: Señor, Padre Celestial, ayúdame a poder realmente ponerle a usted en el lugar que usted debe de ser puesto. Ayúdame, Señor, a no encontrarme en mi vida sirviendo a un Dios pequeño. Dios es un Dios grande. Vamos a orar, Señor. Señor, le damos gracias por su palabra, que no necesitamos profundizarla mucho para poder ver su poder. Y la verdad, no necesitamos un estudio exhausto para poder llegar a entrar en conclusión y en razón de su poder, de sus propósitos y de sus caminos en nuestras vidas. Ayude, por favor, a apartar esa ideología de nuestros corazones y de nuestras mentes, la ideología que está apuntando, encaminando más a pasos gigantados a la destrucción, al juicio de este mundo y de esta vida. ¿Por qué? Porque su poder ha sido ridiculizado. Muchas iglesias han pagado con un alto costo porque han quitado su poder, han quitado sus propósitos en sus vidas y le han dado gloria y honra a esta vida. Señor, ayuda a que su pueblo en esta noche permanezca enfocado. Si tan solo pudiéramos entender de que usted tiene propósitos con nuestras vidas, con el diario vivir que usted nos presta, y nos ocupamos en encontrar, en buscar cuáles son esos propósitos, la vida cristiana, Señor, va a ser una vida bien emocionante. Vamos a poder amarle a usted de una manera diferente. Vamos a poder tener las fuerzas de poder servirle a usted, de envolvernos, de meternos más a su obra, el caminar más cerca de usted. Oh Padre, ¿por qué es que su pueblo hoy en día se deleita, se goza y le encuentra más sentido a las cosas del mundo que a sus propósitos y a su camino como cristiano? ¿Por qué? ¿Qué nos hace falta ver? ¿Qué necesitamos experimentar, Padre Celestial, en nuestras vidas para que su poder pueda ser tan obvio y tan palpable en nuestras vidas? Ayúdanos, Padre, porque sin ese poder, la verdad, no podemos continuar hacia adelante. Sin ese poder no va a haber esperanza para nuestras futuras descendencias. Que comencemos hoy en este día con nosotros, con los que estamos aquí, a poder ponerle en el lugar que debe de ser puesto. Una vez poniéndole a usted en el lugar que usted debe de estar, vamos a poder entender sus propósitos y vamos a poder servirle
de una manera diferente. Señor, despídanos en paz. Cuida al pastor, cuida a los hermanos que no alcanzaron a llegar, guárdalos, protégelos. Aquellos que andan fuera del pueblo, también le pidemos por ellos de una manera especial. Bendiga, Señor, el resto de la noche. Llévenos con bien a casa. Aquellos hermanos y hermanas, familias que estén enfermas, rogamos por ellas. Aquellas familias que tengan necesidades en sus vidas personales, pedimos por cada una de ellas. Usted las conoce, Padre. Padre bendito, le pidemos todo esto en nombre de Jesucristo. Amén.